Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otra reunión especial. Antes de empezar, quiero saber quién me acompaña hoy. Díganme desde dónde nos ven y qué hora es allí. Bueno, sigamos con la primera historia. Buenas noches. La noche macabra. Me llamo Rafael. Tengo 37 años y, aunque me cueste admitirlo, estoy entre la espada y la pared. Mi madre, doña Marcela, se pasó la vida cargando tendederos ajenos, pero hoy, a veces, ni siquiera recuerda mi nombre. Los ahorros se han esfumado. Las facturas siguen bajando. Y la única salida que encontré fue vender el viejo rancho familiar enclavado en las polvorientas montañas del interior de Guanajuato. Regresé hace unos meses, un lunes deslucido, decidido a regularizar mis papeles, desocupar las habitaciones y entregarle las llaves a un corredor que apenas conocía el camino. El camino de tierra seguía igual, con vetas de grava, polvo ocre elevándose como humo, el olor a eucalipto seco. Mientras conducía el coche prestado, el volante se me resbalaba entre las manos sudorosas y pensé en las montañas, facturas invaluables que me trajeron de vuelta. La mansión apareció tras la última gran curva, silenciosa, con azulejos oscuros como tapas de ollas olvidadas en el fuego. Bajé, respiré hondo y solo oí el crujido de mis propios pasos en el pasillo. El silencio allí hiere los oídos de quien se ha acostumbrado a bocinas y sirenas. Llevé a mi madre a la habitación donde, en tiempos menos crueles, separaba la ropa limpia y apilaba pastillas de jabón. Ahora, el aire olía a moho y recordaba a café recalentado. Se incorporó en la cama como quien regresa a un viejo sueño y viendo el paisaje por la ventana, murmuró: «Nunca vayas ahí, Rafa, es malo». Seguí su mirada hasta el fondo del patio. Un pequeño bosque de eucaliptos formaba un corredor de troncos delgados y oscuros cuya escasa copa permitía que destellos de cielo iluminaran la tierra dura. Durante mi infancia ese espacio era solo 1 metro más. Recogíamos ramas secas para encender la estufa de leña. Mi abuelo decía que el eucalipto llora por dentro antes de caer esa noche. Después de improvisar un colchón en la sala, empecé a rebuscar documentos en los armarios. Encontré un cuaderno con una gruesa cubierta negra carbonizada, escondido bajo un cajón suelto. Las primeras páginas eran notas de la cosecha, pero algunas fechas coincidían con antiguas desapariciones que solo yo conocía. A través de los susurros de los vecinos, mi abuelo registraba el gasto en provisiones 3 veces más de lo normal, siempre al día siguiente de la desaparición de algún jornalero errante. Cerré el cuaderno cuando doña Marcela apareció en la puerta, con el pelo despeinado y el camisón arrugado. «No duerme», susurró, señalando el patio. «Se queda ahí esperando a los niños». Intenté sonreír, diciéndome que solo eran recuerdos confusos, demencia mezclada con historias de miedo que en el campo brotan como un hormiguero después de la lluvia. Pero yo, que vivía de la razón y del pago, sentí un escalofrío en el estómago. A la mañana siguiente llamé a un leñador del pueblo. Necesitaba limpiar algunos agujeros en el eucalipto para evaluar el suelo antes de formalizar la venta. Cuando llegó con un sombrero desgastado y botas agrietadas, tocó el tronco de un árbol y comentó que estaba hueco, como la promesa de un político. La motosierra se puso en marcha, escupiendo un polvo fino con un dulce olor a resina que se pegaba a la piel como miel rancia. Cada tronco que caía revelaba algo: alambre de púas incrustado en la base, trozos de tela de niño petrificados por el tiempo, incluso un par de botones que brillaban obstinadamente en la tierra agrietada. Ayudé a recogerlos, avergonzado de mi propia aflicción.
El leñador bromeó. Si cavas, volverás a ver un dinosaurio. Aquí todo es viejo. Reí cortésmente, pero tragué saliva con dificultad. Por la tarde fui al cobertizo donde mi abuelo guardaba las herramientas. La puerta agrietada protestaba con el olor a aceite quemado y lonas sucias. Se me revolvió el estómago. En el estante alto, entre óxido y termitas, descansaban un par de botas negras de cuero para niños con detalles metálicos en los laterales. Parecían botas de adulto en miniatura, hechas con un cuidado perverso. Recordé el dicho de mi madre sobre que los niños no duermen. Guardé las botas en una caja. Cerré el cobertizo y fingí que no había pasado nada esa noche. El viento soplaba como una aguja a través de las grietas. Oí pasos ligeros merodeando por la casa. Al principio supuse que eran zarigüeyas, luego perros, hasta que recordé que el último pastor alemán murió hacía más de 10 años. Me levanté a las 2 de la mañana para revisar el recibidor. Mi madre no estaba en la cama. La encontré en la cocina, hojeando furiosamente las páginas del libro negro. «Cuaderno», murmuró en voz baja. «Tenemos que quemarlo todo o volverá». Mamá dejó la pala. Tintineaba. Él ordenó que terminara. Temblaba tanto que las páginas parecían movidas por el viento. Le quité el cuaderno. Las páginas amarillentas tenían pequeñas manchas oscuras, como gotas de grasa fresca, formando dibujos que parecían cuernos. Pensé que tal vez la tinta reaccionaba a la humedad. Intentando no perder la cordura, la volví a acostar y me senté en el borde de la cama hasta el amanecer, intentando ignorar un sonido persistente en el exterior, el tintineo del metal golpeando la piedra, como una pala clavándose en los huesos. Sin autobús nocturno a la ciudad, ni dinero para un hotel, no tenía a dónde ir. Al tercer día llegó el agente, acompañado de una pareja interesada en comprar. Abrí las puertas y les enseñé las habitaciones. Les expliqué la estructura. Sonrieron, imaginando renovaciones y el final de una semana tranquila. Al salir a la terraza trasera, el viento cambió de dirección y trajo un extraño olor agrio que nadie más pareció notar. Firmamos un precontrato. Necesitaba caminar hasta el eucalipto para buscar un mapa del terreno que el leñador había dejado en medio del sendero. Vi algo que no estaba allí el día anterior. Una pala clavada en la tierra, un mango liso apuntando al cielo gris. Junto a ella, 2 huellas superficiales de niño, tan pequeñas como las botas que había escondido. Miré a mi alrededor. El leñador se había ido. Durante horas no había habido señales de vida, salvo el crujido distante del bambú seco. Me acerqué a la pala. Los rayos perforaron la estructura de madera, haciendo brillar algo. En el suelo, un trozo de tela roja con los bordes carbonizados. Me arrodillé, toqué la tela y, de repente, empecé a terminar con las manos, enloquecida por la necesidad de arrancarme la duda del pecho. Apenas cabía. La tierra cedió y reveló el cráneo de un niño con la mandíbula rota. Un mechón de pelo aún colgaba del hueso. Retrocedí, respirando entrecortadamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía. No grité. No sé si fue irracionalidad o puro terror, lo que me obligó a cubrirlo todo de nuevo, centímetro a centímetro, hasta dejar el agujero intacto. Al incorporarme, una silueta apareció junto a la valla del pasto. Abandonado, parecía un hombre delgado, con un sombrero de ala ancha y un abrigo oscuro demasiado largo para el calor del mediodía. No se movió ni apartó la mirada. Parpadeó. No estoy segura. El temblor me debilitó las rodillas. El hombre levantó una mano, señalando el suelo a mi lado y, de repente, simplemente desapareció, como si una ráfaga hubiera disuelto todo rastro de él.
Más allá del horizonte, corrí hacia la casa, bañada en sudor, pero encontré al corredor y a la pareja ya saliendo en su camioneta. Mi madre, en la terraza, sostenía la caja de botas. Rafa los necesitaba, murmuró. Si no son ellos, será otro. Intentó darme la caja. La rechacé y la dejé caer. Las botas golpearon el suelo y, por un instante, juré que oí risitas infantiles mezcladas con el sonido seco de cuero viejo en el amanecer antes de mi regreso definitivo a la ciudad. El techo crujió como si alguien caminara sobre las tejas. Me senté en la sala, abrazada a mis rodillas, recordando las cuentas, la demencia de doña Marcela, el cráneo bajo tierra y, sobre todo, una nota del abuelo en el cuaderno, quemada en el borde superior de una página, junto a cifras y números. Se podía leer una frase curva, casi un secreto. El niño paga la deuda. Me iba, pero volví a oír el tintineo de la pala. Fui a la puerta trasera, apoyé la frente en el cristal esmerilado y vi mi propio reflejo. Afuera, empañados detrás de mí, había dos niños tomados de la mano. Llevaban sombreros improvisados. Con sacos entre ambos, el hombre del sombrero sostenía la pala. Su cabeza parecía alargarse como si el sombrero fuera parte de su carne. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que no era una visión aislada, era una repetición. Mientras haya alguien dispuesto a cambiar el silencio por la paz económica, la escena se recreará. Corrí la cortina. Temblando, no volví a mirar hasta el amanecer. A pesar de todo, la presión de las deudas pesaba más. La semana siguiente entregué la escritura a la pareja. Recibí el depósito, saldé mis deudas y fui a una clínica modesta en la ciudad. Ella parece más tranquila, aunque no me reconoce todos los días. Me gusta pensar que al mudarnos de la propiedad, rompí el ciclo. Pero ayer recibí un mensaje de voz de la nueva dueña. Hablaba en susurros, como quien no quiere despertar a nadie. Señor Rafael, ¿sabe si pasó algún campesino por aquí de noche? Mi hijo está hablando de un hombre con sombrero que le enseña a enterrar un tesoro. ¿Es solo su imaginación? ¿Verdad? No respondí. Apreté mi celular hasta que mis dedos se pusieron blancos y colgué. Pasé el resto de la noche sentado en la oscuridad, oliendo un leve rastro de resina que parecía escaparse de las paredes de mi apartamento. Si hay una deuda, no sé quién la está cobrando. Solo sé que cada vez que cierro los ojos, escucho el tintineo del metal sobre la piedra. No sé si es un recuerdo, una alucinación o una advertencia. Solo sé que no duerme. Antes de pasar a la siguiente historia, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las siguientes historias. Agradezco mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, continuemos. Buenas noches. La noche macabra. Mi nombre es Daniel. Tengo 23 años y escribo este correo en plena noche, porque todavía me despierto con el mismo silbido metálico que me atormentaba a los 17. Lo contaré tal como me lo permite la memoria, sin adornos. Cada vez que intento explicarlo, siento que las palabras se enredan como esos cartuchos piratas que soplábamos para encenderlos. Vivía con mi madre, Rosana, y mi hermana, Livia, en una unidad habitacional en Mérida. Mamá trabajaba en 2 turnos, primero en una sencilla cafetería y luego en un almacén de granos. Estudié en un bachillerato tecnológico gracias a una beca, pero no al transporte ni a los materiales. La regla era clara. Si reprobaba el año, perdía la beca y con ella la posibilidad de estudiar ingeniería eléctrica. Lo único que parecía sacarnos de ahí para ayudar con los gastos era pasar las tardes en el tianguis, reparando radios y televisores viejos y vendiendo piezas usadas. No era glamoroso,
pero alcanzaba para el pase del autobús escolar, un taco de guisado en el recreo y a veces unos cuantos pesos sueltos que dejaba en la mesa atados con una liga. Fue en una de esas tardes, hace casi 6 años, cuando conocí a Ícaro. Apareció en el pasillo del tianguis con un clon amarillento de Super Nintendo. La calcomanía decía Super Convoy. Se lo había comprado ahí mismo a un vendedor que decía Turbo Image. No éramos amigos. Compartíamos habitación, pero él vivía en su esquina dibujando monstruos. En la última página de su cuaderno ese día, me habló como si fuéramos amigos de toda la vida. «Tío, ¿te atreves a probar esto?», preguntó, mostrando un cartucho azul sellado dentro de una bolsa. 30 juegos en uno, versión turbo. Según esto, mejora la memoria para los exámenes. Debería haberme negado. Tenía un examen de física en 2 días que decidiría si conservaba la beca. Pero la tentación de desconectar durante 1 hora era más fuerte. Quedamos en vernos en su casa esa misma noche. Después de cenar, la habitación de Ícaro estaba en la parte trasera de un edificio de madera adosado a un balcón improvisado. Había pósteres de bandas de rock empapados de calor, un televisor de tubo Philco Hitachi y un ventilador sin rejilla que escupía polvo. Se percibía un olor a plástico quemado. En cuanto insertó el cartucho, el clon silbó en la pantalla. Hizo un clic azul eléctrico y la palabra Start brilló en un verde casi morado que hacía daño a la vista. «Tranquilo, es el overclock», dijo, soplando brasas imaginarias en sus dedos. «Dicen que cuanto más rápido corres, más aprendes». La primera media hora fue normal. Versiones genéricas de clásicos de plataformas. Cuando el marcador marcó el nivel 4, Ícaro pulsó una extraña secuencia. Abajo, arriba, izquierda, derecha, abajo para empezar, y la pantalla se congeló. El sonido se convirtió en un pitido continuo y vibrante. Detrás de sus ojos apareció una frase en bloques verdes. «Seal it or seal yourself». No era puntuación ni un huevo de Pascua obvio. Me eché a reír, pensando que era una broma de programador. Ícaro se inclinó tanto que casi pegó la nariz al cristal. Escuchó, susurró. Ambas palabras se oyen. No oí nada, pero fingí para no parecer un cobarde. Reiniciamos y perdimos. 9 fases guardadas. Eran más de las 11. Me fui a casa pensando en el examen y prometí no volver a tocar ese aparato. A la mañana siguiente me quedé dormida. El móvil que solía dejar junto a la mesa estaba apagado y el cable desconectado, como si alguien lo hubiera tirado. Llegué media hora tarde. Perdí media clase y recibí un informe. Por la tarde, en la parada del autobús, vi a Ícaro sentado en el banco de cemento. No parpadeó. Soltaba sonrisas que empezaban y terminaban sin motivo. «Viste el mensaje, ¿verdad?», logró. «El examen es solo otro nivel. Tranquila». Intenté reír, pero la frase me incomodó mientras sacaba mi cuaderno de repaso. Busqué cosas que no recordaba haber hecho. Los ceros y los unos se convirtieron en llaves inglesas, y luego en un dibujo del cartucho azul, siempre junto a la frase «encera o encerate tú mismo». Lo más extraño era mi letra. Juro que no era yo. Los días siguientes fueron un borrón. Estudié hasta bien pasada la medianoche, pero me desperté con la boca seca, sentada en la silla, con la tele crepitando en un canal muerto. Había páginas enteras escritas, aunque el bolígrafo no tenía tinta. Livia se dio cuenta. «Dani, te has ido». La profesora de química me gritó. «Tenías los ojos rojos». Le dije que era puro cansancio y me rogó que durmiera. Lo intenté temprano. A las 2 de la mañana volvió a sonar el pitido desde la sala. Bajé. Mamá estaba sentada en el sofá, iluminada por la luz azul de la tele, fascinada.
Ese clon no debería estar ahí. Recordé a Ícaro, cuidándolo de la misma manera. El cartucho azul brilló en la ranura. Lo desenchufé. El sonido continuó unos segundos, rebotando en el techo. Mamá se despertó confundida, pensando que se había quedado dormida viendo una telenovela en el instituto. Me enteré de que Ícaro llevaba 3 días sin venir. Un compañero de clase dijo que estaba llamando a la puerta del director para entregar su proyecto final esa noche. Sonó el teléfono en casa de Daniel. «Vamos», susurró Ícaro. «Solo queda un jefe». Dudé, pero la angustia de perder la beca me apremiaba. Pensé que tal vez, si volvía a jugar, entendería el secreto de la memoria. Le pedí permiso a mamá. Inventé una historia sobre estudiar en casa de un amigo y salí. Llovía a cántaros. La casa de Ícaro parecía más grande en la oscuridad. Solo una bombilla débil en la cocina me saludó con párpados temblorosos. Una camiseta sin mangas empapada de sudor yacía sobre la mesa. Una brocheta de fiambre fría, un vaso de café aguado y, junto a ella, un rifle de perdigones desmontado. La culata estaba limada para guardar perdigones de acero. «Tengo que cerrarla antes del examen de mañana», dijo, mientras armaba el cañón. «Ayúdame a sujetar el mando. Si me quedo rígido, el clon ya estaba encendido». En su habitación, el pitido era peor en vivo, como una sierra cortando vidrio cuando la pantalla parpadeaba. Noté que los colores se mezclaban. El verde se volvía rojo, el rojo negro, y Start mutaba en Start Me. Ícaro lo pulsó y los gráficos mostraron un pasillo estrecho, un fondo infinito. El personaje, un muñeco sin rostro con algo que parecía un rifle encima. Un temporizador corría. 1 hora. Si no lo cierro. Lo repetiré 1 año, murmuró a la pantalla. Si lo repito, mi jefe me despedirá. ¿No lo entiendes? Dani, es ahora o nunca. Apretó el mando con tanta fuerza que sus dedos palidecieron. Las venas de sus antebrazos se tensaron de repente. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se arqueó rígido. Recordé cuando lo vi pegado al televisor semanas atrás. El pitido subió de tono hasta desgarrarme los tímpanos. Me tapé los oídos, pero el sonido venía de dentro. «Ícaro», grité, «apaga esa mierda». No reaccionó. Entonces, sin previo aviso, la televisión mostró nuestra imagen, como si alguien estuviera grabando detrás de mi cara. Era una imagen distorsionada, de piel verde agua, y detrás de mí apareció la silueta de una mujer, su madre, con un cuchillo de carnicero. Cuando me di la vuelta, la cocina estaba vacía. Olía a hierro, como a monedas mojadas. Miré hacia atrás. La silueta blandía el rifle. El muñeco sin rostro apuntó a su sombra y disparó. La imagen vibró. El mostrador se quedó en 0 y él apareció de nuevo. «Ciérralo o ciérrate tú». Ícaro emergió del trance respirando como si hubiera corrido una maratón. Tomó el rifle real, cargó perdigones y echó a andar. Arrastrando los pies intenté detenerlo. Me empujó con una fuerza inesperada. «Fuera, Zrenia. No te interpongas entre el jugador y el jefe». Antes de llegar a la puerta, oí 2 clics secos, no de pólvora, sino de madera, y luego un gemido ahogado. Platos rotos y silencio, salvo por el goteo de algo. Me temblaban los pies. El pasillo parecía curvarse. Por fin llegué a la cocina. Su madre yacía cerca del fregadero. Sangre en su hombro. El cuchillo a 100 centímetros de distancia. La bombilla colgaba de un cable, oscilando. Sombras danzaban en las paredes. Noté que sombras danzaban. Era justo la frase que no quería usar, pero describía esa cama. Hipnótico. Se me revolvió el estómago. Ícaro apoyó el rifle contra el suyo. Vi su dedo apretó el gatillo. Falló. Solo soltó el resorte.
Rió levemente. Tiró el rifle. Tomó el cuchillo y lo levantó hacia mí. Faltaba el cambio de fase. Dani, se necesitan 2 jugadores. Mi visión se llenó de puntos negros. No lo recuerdo. Agarré el asa de la olla en la estufa, pero cuando reaccioné la blandí como escudo. La madre gimió intentando arrastrarse. La hoja raspó la olla con un chillido agudo. Retrocedí contra la pared. Él levantó la hoja. Entonces algo cayó del techo, tal vez el ventilador sin rejilla, y le golpeó la cabeza. No lo derribó, pero fue suficiente para que yo alejara el cuchillo de una patada. Segundos o minutos después, las sirenas rompieron la noche. Un vecino escuchó el silbido interminable y llamó a la policía, creyendo que era una disputa doméstica. Ícaro no pudo resistirse. Se rindió, como quien le devuelve el control a su hermano mayor. Su madre fue al hospital, todavía en estado crítico. Los agentes se llevaron el rifle, el cuchillo y el clon. Testifiqué, confundido, sin poder explicar por qué. Estaba allí. La semana siguiente, la dirección lo confirmó. Ícaro ingresó en una clínica psiquiátrica para menores, no en un hogar de acogida. Corrieron rumores de brujería, posesión, un virus hipnótico inyectado en el cartucho. Mis compañeros me evitaban como a la peste. Falté a varias clases, pero milagrosamente no reprobé el examen de física que juré haber reprobado. Sacó un 90%. La profesora dijo que entregué todo correctamente, aunque no recuerdo haber escrito ni siquiera mi nombre. Mamá intentó consolarme. Se acabó. Hijo, solo fue un susto. Livia, en cambio, me miró como a un extraño. Me preguntó por qué mi letra volvía a cambiar, por qué seguía despertándome con el mismo siseo inexistente. Juré que lo tiré todo de Ícaro, el cartucho, los cables, las notas. Y era cierto. 2 años después, con la beca asegurada y a punto de entrar a la universidad, empecé a hacer reparaciones en casa. Un viernes de agosto, me llamó un cliente. El televisor crepitó y se apagó. Fui allí, soldé un condensador, y allí estaba. El hombre dijo que pagaría con la siguiente nómina, pero me ofreció cambiarme un clon viejo por un cartucho azul, un regalo para mi hermano pequeño. Casi me negué. No tengo hermanos, pero la matrícula me estaba agobiando, y en el fondo sentía una curiosidad morbosa. Acepté. El cielo tenía un aspecto enfermizo, nubes moradas como esa extraña franja en la pantalla. De vuelta en casa dejé el aparato sobre el escritorio. Respiré hondo y prometí no encenderlo, pero el ligero olor a plástico quemado que percibí al tocarlo, mientras los circuitos aún se calentaban, cuando los desconectaron, me recorrió el brazo con una descarga cálida. Alguien había escrito continuar, sí o no, dentro de mi cabeza. El siseo metálico regresó, bajo, como un mosquito a primera hora de la mañana. Pensé en tirarlo, abrirlo y quemar las placas con el soldador. En cambio, busqué mi viejo cuaderno y lo abrí por la mitad. Las páginas estaban en blanco. Debían estar llenas de símbolos que jamás podría borrar. En la última página, sin embargo, apareció tinta fresca. Encera o encera tú mismo, aún húmeda, como si alguien la hubiera escrito. Mientras caminaba por el pasillo, cerré el cuaderno y empujé el clon al fondo del cajón. Me senté frente al ordenador y comencé esta historia. Escribo con la esperanza de que convertir la memoria en texto la debilite como encender la luz para demostrar que no hay monstruo. Pero el silbido crece minuto a minuto y el cartucho, aunque oculto, late. Me pregunto si Ícaro sigue respirando en esa clínica, si logra dormir sin oír la misma frecuencia. Me pregunto cuántos turboclones siguen rodando.
¿Cuántos estudiantes exhaustos soplarán cartuchos buscando un respiro? Antes del examen final, si estás leyendo esto, La noche macabra. Haz lo que creas mejor. Por ahora mantendré el cajón cerrado con llave, aunque sé que tarde o temprano alguien pulsará Start. Me llamo Fabricio. Tengo 27 años y cargo con un peso que nunca le he confesado a nadie, excepto a ti, que me escuchas ahora. Cuando todo ocurrió, tenía 13 años. Vivía en una unidad habitacional en la Ciudad de México, alternando los fines de semana entre partidos de fútbol en el patio común y almuerzos en casa de mi abuela. Las reuniones familiares eran ruidosas, llenas de risas, pero siempre me sentía un poco fuera de lugar. Pasaba la mayor parte del tiempo en la trastienda, hojeando revistas viejas o apoyado en la ventana, imaginando otras vidas. Los domingos llegaban mis primos. Lara, de 12 años, era la típica estudiante ejemplar, con flequillo recto, una mochila con llamas de colores y un cuaderno donde dibujaba corazones. La menor, Débora, de 9 años, seguía cada paso de su hermana como un polluelo, imitando incluso su peinado. No tenía mucha relación con ellos y, para ser sincero, tampoco me esforzaba. Me quedaba en los pasillos. Cambiaba de conversación cuando me llamaban para jugar. Un domingo de enero, lo recuerdo porque el calor me pegó la camisa a la piel. Mi madre contestó el teléfono justo después de comer. La voz de la tía Simona al otro lado sonaba como una olla a presión a punto de explotar. Cuando colgó, me lo contó a grandes rasgos. La cadena de oro de la abuela, el anillo de compromiso que se había transmitido de generación en generación y un fajo de billetes de gran valor guardados en una Biblia vieja habían desaparecido. Mi tía sospechó un robo, pero no fue forzado. Impulsivamente agarré mi celular. Abrí las redes sociales de Lara y, casi sin darme cuenta, encontré una foto de ella frente al espejo con un anillo idéntico al que mi abuela anhelaba con nostalgia. Se lo enseñé a mi mamá y le pedí una reserva. Me lo prometió, pero la desesperación pesó más. Se lo contó a su tía inmediatamente. A partir de entonces, la rutina se descontroló. La tía no les dijo nada a las niñas, prefiriendo observar. Revisó cajones mientras estaban en la escuela. Examinó el de la mochila. Miró debajo de la cama hasta que, detrás de un montón de peluches, encontró una bolsa de plástico con las joyas envueltas en un pañuelo y dobladas como si alguien hubiera contado y recontado docenas de billetes de 500 y 1000 pesos. En lugar de perforar el techo con gritos, permaneció en silencio, tal vez intentando comprender el motivo de esa noche. Sin embargo, vio a Lara sentada en el sofá con el celular deslizándose entre sus dedos. La pantalla parpadeaba y la niña reía suavemente. Con dedos ágiles, sin previo aviso, la tía se acercó por detrás y agarró al anciano. Galaxy, que Lara usaba a escondidas, y vio que estaba charlando con Silas. El nombre apareció con un emoji de brocheta. No solo sorprendió la diferencia de edad, sino también el contenido. Lara acordó un punto de encuentro. Negoció cantidades. Habló de la desaparición de alguien identificado para siempre. Ella era solo la profesora de historia pesada del grupo. Había otros estudiantes, todos más jóvenes, todos cobrando dinero. La suma acordada rondaba los 90,000 pesos. Mi mundo se puso patas arriba en ese instante. Mi tía me llamó llorando y me pidió que fuera mi madre. Nos subimos a la camioneta que aún olía a diésel. Cuando llegamos, Lara estaba encerrada en su habitación. La puerta se cerraba de golpe y la música sonaba a todo volumen en el pasillo. El ambiente era denso como el humo. Debería haberme mantenido alejado,
pero la curiosidad me venció mientras mi tía llamaba al padre de otra chica mencionada en los mensajes. Me senté en la sala, encendí mi celular confiscado y comencé a curiosear. Había grabaciones de audio de Lara que nunca llegaron a enviarse. En una susurraba: «Nos grabará en la sala vacía. Si nos quejamos, sonríe y pregunta si queremos 5 centavos». En otra su voz temblaba: «Necesito librarme de este miedo. Quiero que lo borren». Cerré el archivo con el estómago revuelto, pensando en el siguiente paso. Deberías saber del mercado de los jueves que recorre nuestra calle. El olor a carne a la parrilla empieza antes del amanecer. Se cuela en todos los apartamentos y aunque es delicioso, a veces molesta a quienes se despiertan crudos. Decidió actuar. Su tía acordó con los padres de la otra estudiante traer a Silas. Haciéndose pasar por la chica, acordaron el pago final. Claro que no debía participar, pero dije que podía grabar a distancia por si algo salía mal. Llegamos sobre las 10. Con el sol abrazándome la espalda, mi tía me pidió que me quedara al otro lado del puesto de verduras. Fingí interés en los tomates, pero tenía el móvil listo. Silas llegó puntual. No llevaba máscara de villano, sino una camiseta raída, un delantal de plástico manchado de grasa y en la mano una hielera de poliestireno, de esas que se usan para llevar carne. En cuanto recibió el sobre con los billetes marcados, 2 policías, alertados por mi tía, aparecieron y lo rodearon. El hombre abrió los ojos, pero no huyó. Sujetó la hielera con firmeza como si fuera su único escudo. Le ordenaron que se soltara. La dejó en el suelo mientras ya le cerraban las esposas de plástico. Al abrir la tapa salió vapor caliente. Dentro había brochetas a medio terminar, carne jugosa y grasienta. Uno de los policías bromeó, nervioso, diciendo que olían demasiado bien para probarlo. Silas miró a mi tía y dijo: «La familia siempre vuelve a por más». La frase se popularizó y nadie en el distrito se rió. Confesó a medias que solo hacía recados cuando recibía fotos y el pago. Aseguró que no conocía a ninguno de los profesores y que quizás era una broma de adolescentes. Más tarde dijeron que las imágenes del caso fueron borradas de un punto de acceso interno, no identificado horas después, como si nunca hubieran estado adjuntas. El profesor de historia, de hecho, desapareció. La escuela reportó el incidente. Hubo una denuncia, pero la noticia se confundió con otros casos. Nunca se encontró ningún cuerpo. Los periódicos locales publicaron una breve nota y días después la eliminaron. Cualquiera que intentara acceder al enlace veía una pantalla en blanco. Ningún error 404, solo el cursor parpadeante. En casa, la tía confiscó el celular de Lara. Ayudé a hacer una copia de seguridad de los archivos, con la esperanza de entregárselos a la policía escolar. Fue entonces cuando encontré una grabación de audio inédita, la voz grave y apagada de un hombre, como grabada en un armario. Decía: «Quien come de mi estación lleva un secreto en el estómago». El archivo terminaba con un clic seco. Esa semana empecé a oler carne asada en lugares inusuales, en el ascensor, en el aula, incluso en mi habitación. Por la noche pensaba que era una sugerencia, pero a veces me despertaba con el olor impregnado en la almohada, y había algo peor. Una mañana, oí voces en el pasillo. Abrí la puerta lentamente. Lara estaba sentada en el suelo, con los auriculares puestos, mirando la pantalla negra de un móvil apagado. Murmuraba algo ininteligible. Al verme, se encogió como un animal acorralado. «¿Crees que soy mala?» «Nadie lo es. Solo una cosa. El profesor se lo merecía. Su carne no estaba tan mala. Me ericé, pero no lo hice», respondí.
Se levantó, tropezando. Entró en su habitación y la cerró. Yo permanecí inmóvil. El olor a parrilla subía del suelo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Los meses siguientes fueron de silencio forzado. La escuela cambió de dirección y corrieron rumores de que el profesor se había fugado por deudas. La tía puso a Lara y Débora en terapia. Nos enteramos de que Silas se fue antes de tiempo por falta de pruebas. El barrio volvió a la normalidad, pero yo no podía quitarme el olor a brochetas de la nariz. Pasaron 14 años. Ya trabajaba lejos y casi nunca visitaba a mi familia. Un día, solo por nostalgia, pasé por el mercado de la calle Vieja. Los puestos habían cambiado, pero un carrito de brochetas seguía en la esquina. El joven que atendía era demasiado joven para hacer Silas, pero llevaba el mismo delantal de plástico. Le pregunté por la receta del adobo. Sonrió, diciendo que era una tradición familiar. Compré una brocheta para llevar. Di 2 mordidas y sentí un escalofrío en el estómago. El sabor era bueno, pero noté algo duro. Escupí un trozo de papel aluminio envuelto alrededor de un pelo largo y oscuro en la bolsa. Casi vomité. Tiré la brocheta y me fui a toda prisa. Esa noche, sin poder dormir, abrí las carpetas de la copia de seguridad antigua. Muchos archivos de audio estaban dañados, otros habían desaparecido. Solo quedaban segundos de freír, pero con los auriculares puestos, juraría haber oído susurros. ¿Has probado entre líneas de código roto? Encontré un archivo de vídeo sin extensión. Lo ejecuté. Apareció un pasillo tembloroso de la escuela, taquillas oxidadas, el profesor caminando solo, la cámara baja, como si el que grababa fuera un niño. Se detuvo frente a una taquilla, la abrió y puso cara de satisfacción. La puerta se cerró sola y la grabación terminó. Me latía tan fuerte el pecho que tuve que sentarme. Apagué todo, pero antes copié el vídeo a una memoria USB, temiendo que también se borrara. A principios de este año, recibí un mensaje de Lara desde el escándalo. Evitaba las redes sociales. Lo abrí, temblando. Era una simple invitación. Pásate por mi nueva tienda. Quiero enseñarte algo. La dirección estaba en otro barrio. Fui, quizás buscando paz. El fachada discreta de una carnicería artesanal. Dentro, todo estaba impecable. El acero inoxidable brillaba bajo la fría luz. Lara, que ahora tiene 26 años, sonrió al verme. Llevaba un delantal blanco inmaculado. Detrás, un congelador vertical exhibía cortes envasados al vacío. Señaló una pieza grande y rojiza. Este es nuestro primer ribenzo. ¿De qué animal criado en casa?, respondió sin pestañear. No compré nada. Regresé a casa con náuseas y miedo. No de fantasmas, sino de lo que los vivos pueden esconder bajo delantales limpios. Desde entonces, el olor a parrilla invade mi habitación. De vez en cuando, incluso con las ventanas cerradas. Quizás sea solo un recuerdo, quizás no. Mientras grabo este testimonio, tengo sobre la mesa un viejo pincho de metal que encontré en una caja de zapatos cuando mudamos los muebles de mi abuela. Está limpio, sin óxido, pero la punta parece recién afilada. Pienso en llevarlo a la policía, pero ¿qué dirían? Es solo una brocheta de cocina, un objeto común, sin huellas, sin pruebas. Así que te pregunto, ¿cuántas veces con prisas has comprado carne en cualquier esquina? ¿Cuántos recuerdos de domingo guardan un olor delicioso que esconde algo irremediable? Si el maestro de verdad murió, quizá lo quemaron, lo molieron y lo sazonaron, o quizá huyó, y estoy atrapado en una paranoia artificial. La única certeza que tengo es el sonido que aún resuena al cerrar los ojos. Quien come en mi puesto lleva un secreto en el estómago.
y ese secreto pesa más cada día. Buenas noches. Noche macabra. Me llamo Hugo. Tengo 32 años y necesito desahogarme de algo que me ha estado atormentando desde que tenía 14 años y vivía en un rancho en la región cañera de Veracruz. Cada vez que el viento golpea las tejas al amanecer, juro que oigo un aleteo que nadie más parece notar. Quizás sea solo un recuerdo, quizás algo más. Te contaré cómo empezó todo, tal como sucedió, y tú decides. Vivía con mi madre, doña Naira, y mi abuelo, don Rómulo, vivía en un pequeño terreno rodeado de cañaverales y mangueras viejas. Nuestro día era casi siempre igual. Nos levantábamos antes de que cantara el gallo, hacíamos tamales de maíz, poníamos café en la estufa de leña y luego cada uno iba a su trabajo. Ese verano de 1998, el calor castigaba incluso a alguien nacido dentro de un horno. Recuerdo el olor constante a bagazo fermentando y las ensordecedoras cigarras ocultas en las sombras del ingenio abandonado. En el rancho de al lado vivía doña Marlene, viuda desde hacía poco más de un año. Nos recibió con una media sonrisa. Se recogió el pelo canoso en un moño improvisado y habló poco, ya que su esposo, don Eurico, vio su corazón silenciado. En medio del trabajo, Marlene hacía todo lo posible por mantenerse ocupada. Barría, descosechaba algodón para cojines y cosía trapos de cocina para vender en el mercado de Papantla. A veces, al anochecer, la veía sentada en su terraza de madera, contemplando el horizonte anaranjado con un extraño vacío en la mirada, como si alguien intentara escuchar más allá del zumbido de las cigarras. Un domingo, muy temprano, fui a buscar agua al pozo junto al arroyo. Al cruzar el patio de Marlene, me la encontré saliendo del bosque, con un bulto cosido a toda prisa de una sábana floreada. De dentro salía un ruido sordo, algo entre un gruñido y un siseo. Nada que ver con el llanto de un recién nacido. Dio un salto al notar mi presencia. «Buenos días», murmuró Hugo, apretando la tela. «Con cuidado, sigue tu camino». «Mi hijo, ¿está herido?», pregunté, porque había un hilillo de sangre en el pliegue de la sábana. «No es nada», dijo con voz temblorosa. Como una hoja de bruja, me acabo de rascar con una espina. No insistí, pero esa imagen no se me fue de la cabeza. Esa noche, durante la cena, se lo comenté a mi madre. Ella frunció el ceño, pero mi supersticioso abuelo dejó la cuchara de madera. «Viste sangre y oíste un silbido, nieto. Podría ser el del agua, y esa criatura no está sola», advirtió santiguándose. Parecía la exageración de un viejo. Sin embargo, 2 días después, al regresar de la escuela, noté algo diferente. El patio de Marlene desprendía un fuerte olor a carne cruda, aunque no había ninguna olla hirviendo en la estufa. Peor aún, vi 3 serpientes coral, sacrificadas en una tina de barro, cuidadosamente alineadas como si fueran pescado limpio en una tabla. Cuando me vio asomado por encima de la cerca, corrió a cubrir las serpientes con un saco. Un niño curioso terminó mordido. Regañó, no con enojo, solo con un profundo cansancio. «Vuelve a casa antes de que oscurezca». Esa misma noche, el perro de mi primo desapareció. Comenzó una serie de ausencias. Gallos, conejos, lechones. Todo el rancho estaba en alerta. Algunos culparon a caras hambrientas, otros a algún armadillo de 9 bandas. El audaz abuelo susurró que ningún animal actúa tan silenciosamente. Pasó otra semana. Estábamos en la terraza, respirando la brisa del valle, cuando Marlene llegó a nuestra puerta con el bulto ya abierto. Lo que salió parecía un bebé de 4 meses, pero algo no encajaba. La piel translúcida mostraba venas azuladas. Los ojos, de un gris casi plateado,
se movían rápidamente sin pestañear. No lloraba, emitía un silbido bajo y constante. «Es mi nieto adoptivo», explicó Marlene, ahogándose en excusas. «Lo encontré cerca del pozo. No había nadie. Es tranquilo. No despierta a nadie por la mañana temprano». Mi abuelo tragó saliva. Mi madre, enfermera en la ciudad, intentó examinar al niño, pero Marlene retrocedió. «¿No crees que es mejor llevarlo al doctor?» «¿Tadeo?», Zrenia sugirió. «Mamá, él sabe de pieles delicadas. Me lo van a quitar», gritó Marlene con los ojos vidriosos. «Es lo único que me queda después de que mi abuelo se fue». Me jaló. «La camisa de ese niño no es obra de una bendición. Lo que crece en silencio no es obra de Dios», declaró, escupiendo al suelo. Reí incómoda. No creía en maldiciones. Aún así, empecé a evitar el sendero junto a la casa de Marlene. Por la noche, igual que cada mañana, un chirrido metálico llegaba con la brisa caliente, como el freno oxidado de una carreta. Un día perdí el miedo y miré por la ventana entreabierta. Casi me caigo del susto. El bebé estaba de pie en el pasillo, firme sobre sus piernecitas, mirando la lámpara de aceite con fascinación. Según los cálculos, en 3 semanas, el niño tenía el tamaño de un niño de 2 años. Marlene lo llamaba Pedro Miguel, repitiendo el nombre como quien intenta sellar algo en la tierra. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté que no parpadeaba. Simplemente inclinó la cabeza y dejó escapar ese silbido que subía y bajaba como una flauta desafinada. Se lo conté a mi madre. Dijo que Marlene podría estar criando a un niño enfermo, uno de esos que nacen con una enfermedad rara, pero nadie sabía de una mujer desaparecida, ni siquiera un bebé robado. En hospitales cercanos, entonces apareció la segunda gran señal. Estaba ayudando a mi abuelo a cortar leña cuando, en un rincón del campo, encontramos el tambor volcado de agua de lluvia, y dentro estaba el cadáver de una boa. Le habían arrancado la cabeza de un tajo limpio. Lo más aterrador era el olor dulce que salía del tambor, una mezcla de fruta podrida y hierro viejo. Esa noche dormimos poco. Nos levantamos temprano porque mi abuelo decidió visitar a Marlene. Cuando llegamos oímos machetazos en el patio. Estaba luchando contra otra serpiente, la cuarta en 2 días, y no parecía cansada. Blandía el machete como si arrancara maleza. El niño, casi de mi altura, observaba en silencio cada corte, esbozando una media sonrisa, mostrando unos dientes pequeños y afilados, separados, de nuevo sin llorar. Mi madre se acercó con cautela. «¿No crees que sería mejor llevar al niño al doctor Tadeo?», Swing insistió. «Se lo van a llevar», respondió Marlene. Noté manchas oscuras en la espalda del niño, como si algo le estuviera creciendo debajo de la piel. Tiras de tela sucia atadas en forma de X apretaron el bulto. Mi abuelo volvió a escupir al niño. «Lo que crece en silencio no es obra de Dios», corrió el rumor. «El hijo de la serpiente». El padre Elías intentó calmarlo. Recordó que la calumnia es pecado, pero el barrio estaba tenso por los animales perdidos y las víboras decapitadas. Se decía que el niño bebió la sangre de un pájaro que caminaba sin dejar rastro. Muchos afirmaron haber visto a las correosas emerger de la sábana cuando Marlí tendía la ropa. 2 noches después, me despertaron unos destellos que danzaban en el techo. Abrí la puerta y sentí un aliento caliente. La leñera de Marlene, hecha en bahareque, ardía. Saltaban chispas como malditas luciérnagas. Los gritos no eran de dolor, eran como un canto ronco, profundo y de soprano. Al mismo tiempo, yo ya corría con otros vecinos, cada uno con un cubo o una azada. «Traigan la escalera rápido». Ya habíamos terminado.
Con ese demonio encontramos a Marlene de rodillas, con los brazos cubiertos de hollín. Lloraba y reía a la vez, mirando el fuego como si fuera un altar. El niño estaba sobre la pila de troncos, rodeado de llamas que devoraban el techo. No intentó escapar, simplemente abrió los brazos y de su espalda brotaron dos estructuras que parecían láminas carbonizadas unidas a gruesos tendones. La luz del fuego las hacía casi translúcidas, revelando venas palpitantes. Me quedé paralizado. Alguien rompió el trance gritando desde las escaleras. Entonces ocurrió lo impensable. Un viento repentino sopló por la montaña, dispersando las brasas como luciérnagas diabólicas. Las llamas se curvaron azules por un instante y se elevaron en un remolino. Cuando el aire se despejó, vi al niño, o lo que fuera, flotando sobre el fuego, sostenido por esas alas. Las desgarradas no aleteaban como un pájaro, se extendían silenciosamente, como si el aire mismo las llevara. Me hipnotizaron sus ojos grises, que lo reflejaban todo con una claridad penetrante. Me miró, estoy seguro, y silbó ese mismo tono, ahora más agudo y vibrante. Las brasas giraron en espiral hasta extinguirse. Se oyó un crujido y la criatura se lanzó hacia las mangueras. Desapareciendo entre las hojas, el fuego se apagó, dejando solo troncos humeantes. Al recuperar el aliento, notamos que Marlene no se levantaba. Tenía la cabeza gacha, como si el peso del mundo le hubiera roto las vértebras. Aún respiraba, pero solo repetía el nombre de Pedro Miguel en una letanía arrastrada, como una novena. El sacerdote llegó para ayudar, pero era tarde, antes del amanecer. Se quedó en silencio para siempre. La gente, acobardada, decidió cazar a la criatura. Formaron grupos, trajeron linternas, palos, incluso una escopeta cargada con sal gruesa. Peinaron el cañaveral y pidieron ayuda a los ganaderos. Los vecinos, sin éxito. Incluso una patrulla de la policía de Papantla apareció al segundo día ante la espesura del bosque y las historias confusas. Los oficiales patrullaron durante media hora y luego se fueron, prometiendo regresar con refuerzos que nunca llegaron. Solo encontraron pollos degollados, sacos de harina rotos, huellas de pezuñas dispersas y algo que parecían garras clavadas en troncos de manguera. Después de 3 días, cada uno volvió a su vida, fingiendo que nada había pasado. La muerte de Marlene se registró como un paro cardíaco y la historia se convirtió en un susurro en un velorio. Sin embargo, nunca lo olvidé. Han pasado 18 años. Viví en el extranjero, me casé, me divorcié, trabajé como almacenista en un ingenio azucarero hasta que el mes pasado tuve que regresar. El rancho heredado de mi abuelo estaba en disputa entre familiares. Viajé para arreglar el papeleo. Llegué en una tarde bochornosa, igual a aquella de 1998. Cigarras chirriantes, dulces y agrias, del vagabundo en el aire. La casa de Marlene ahora envuelta por la maleza. La maleza aún mostraba manchas negras donde había estado el cobertizo. Curioso, entré con cuidado en el grueso tronco de la manguera central. Encontré profundos surcos paralelos que descendían en V, tal vez garras. Pasé la mano por él y sentí la madera fría, casi húmeda bajo el sol. El viento sopló y lo oí de nuevo. El silbido, exactamente igual, solo que más largo, cargado de algo que sonaba como una risa. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Giré sobre mis talones y solo vi las hojas revolotear. Nada volaba, nada corría. Aún así empecé a sudar frío. Me persigné y salí a dar pasos largos esa noche, quedándome en casa de un primo. No pegué ojo. El viejo techo crujía con normalidad con el calor, pero cada crujido me recordaba el batir de alas alrededor de las 2 de la madrugada. Volví a oír el silbido fuera de la ventana.
Me armé de valor para mirar hacia afuera, solo que vi la negrura y la silueta de una manguera distante que se mecía lentamente. Aún así, estaba seguro de que no estaba solo. Sentí que esa criatura, hija de la serpiente, hija del luto, quién sabe, sigue cerca. Tal vez me reconozca del patio en llamas. Quizás fui un testigo involuntario y ahora llevo una parte de eso conmigo. No sé si era un demonio, una aberración de la naturaleza o el fruto de una alucinación colectiva causada por hongos en el cañaveral. Solo sé que las víboras decapitadas, el olor dulce, el crecimiento imposible y esas alas no caben en un informe médico. Hoy, mientras escribo, el viento levanta una teja del alero. El sonido es un chirrido metálico idéntico al de hace 24 años. No quiero levantarme a mirar. Si veo algo flotando afuera, no podré fingir que fue mi imaginación. Así que, la noche macabra, lo confieso. No sé dónde termina la realidad y empieza lo imposible. Pero si escuchas un silbido a destiempo, no lo ignores. Podría ser solo el viento, o tal vez algo está esperando a que alguien vuelva a creer. Bueno, amigos, estas fueron las historias de hoy. Sinceramente espero que les hayan gustado. Subo videos nuevos todos los días y estaré muy feliz de verlos a continuación. Les dejo 2 videos más geniales que seguro les encantarán. Un abrazo desde la pesadilla y nos vemos allí.